Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Foro Mundial de Empresarios Indígenas 2024 y Red Mundial de Empresarios Indígenas, para lo cual nos acompaña desde Canadá Rosa Walker, presidenta del Instituto de Liderazgo Indígena y presidenta del Foro Mundial de Empresarios Indígenas. Sí, también desde Guatemala, María Tuyuk, presidenta de la Red Mundial de Empresarios Indígenas. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Qué bueno que están con nosotros. ¿Cómo inició el Foro Mundial de Empresarios Indígenas? Gracias, Luis. Iniciamos el proyecto en asociación con el Foro Mundial de Empresarios Indígenas en la ciudad de Nueva York y lo lanzamos en 2010 en el Radio City Music Hall. La razón por la que nos asociamos con el Foro Mundial de Empresarios Indígenas fue porque cuando asistimos al foro nos dimos cuenta de que no había participación de los pueblos indígenas. Así que nos acercamos a ellos y creamos la asociación, que fue la primera en la ciudad de Nueva York. ¿En qué países se ha desarrollado el foro y cuál ha sido su experiencia, Rosa? Hicimos un segundo año en la ciudad de Nueva York en 2011 y de ahí fuimos a Sydney, Australia, en 2013. Fuimos a Namibia, África, y estoy muy feliz de decir que en 2014 fuimos a la ciudad de Guatemala, en Guatemala, y luego en el 2015 fuimos a Honolulu, Saskatoon en el 2016, Santiago, Chile en el 2017, fuimos a Royal New Zealand en 2018, Canadá en 2019 y debido a la pandemia tuvimos dos virtuales en el 2020 y 2021. Luego en 2022 fuimos a Villavicencio, Colombia y el año pasado fuimos a Port Moresby, Papúa Nueva Guinea en 2023 y este año vamos a estar en Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos. Excelente, Rosa. Resultados excelentes. María, ¿qué ha significado para ti, para Guatemala y para los pueblos indígenas el quinto Foro Mundial de Empresarios Indígenas Guatemala 2014? Muchas gracias, Luis. Pues para nosotros en Guatemala ha sido muy importante porque el quinto Foro Mundial de Empresarios Indígenas significó la oportunidad para dar a conocer a Guatemala y la economía desde los pueblos indígenas. También fue el punto de partida para crear una agenda de país en el desarrollo económico y además fue la oportunidad para dialogar con diferentes actores y sectores para que juntos construyéramos una visión conjunta de país en la que pudiéramos unir el mundo occidental con el mundo indígena. Interesante, María. Me parece una visión de futuro. ¿Cómo nace la Red Global de Empresarios Indígenas en el año 2014? María. Justamente surge a partir de la realización del quinto Foro Mundial de Empresarios Indígenas realizado en Guatemala en octubre de 2014, en el que nos permitió no solamente poder seguir analizando la situación de los pueblos indígenas a través de paneles o foros de discusión, además de esto, fuera también un espacio para la búsqueda de soluciones para que fuera de manera más organizada, más ordenada y sistemática en los diferentes países donde habitan pueblos indígenas. Y unimos nuestras ideas con los países participantes con la visión de que a futuro pudiéramos unir 90 países con población indígena. Y para ello se estableció no solamente el marco del foro como metodología de trabajo y de poder ir de país en país e ir creando los capítulos,
que nos permitiera el aumentar la participación de los pueblos indígenas a la economía global, el poder tener el acceso a ese mercado y, por supuesto, generar la prosperidad económica en la vida de los pueblos indígenas. Muy interesante, María, ese enfoque. Y qué bueno que se está trabajando mucho por el desarrollo de los pueblos indígenas a través de las inversiones, los empleos y las oportunidades. Rosa, con esto que nos explicaba María y con su experiencia que ha estado recorriendo el mundo, ¿qué resultados podemos decir al día de hoy que han tenido con todos los foros en distintos países? Entonces, parte del acuerdo del protocolo que se firmó en Guatemala en 2014, originalmente solo habían 7 países que firmaron este acuerdo, incluidos Australia, África, Guatemala, Chile, Canadá y los Estados Unidos. Solo por nombrar algunos. Ahora tenemos 14 países que hemos agregado desde entonces. Nepal, Fiji, Colombia. Así que, sabes, hemos crecido como resultado de nuestras asociaciones y de reunirnos anualmente en el Foro Mundial de Empresarios Indígenas. Y creo que uno de los éxitos que hemos tenido es crear esas redes y esas asociaciones para que podamos participar globalmente en todo el mundo. Y tenemos una plataforma donde podemos ir y discutir no solo nuestros desafíos, sino también compartir nuestras mejoras prácticas y compartir nuestros éxitos en todo el mundo. Es un lugar para que los pueblos indígenas no solo compartan, sino también inviertan unos en otros para apoyarse mutuamente y buscar oportunidades de inversión para las demás, y no hay otro en el mundo que haga eso. Interesante. Excelente trabajo, Rosa. Felicitaciones por todo lo que ustedes han estado haciendo desde el ILDI en Canadá, el Foro Mundial de Empresarios Indígenas y ahora con la Red Global de Empresarios Indígenas. ¿Dónde va a ser este 15º Foro Mundial de Empresarios Indígenas? ¿Qué tópicos van a abordar y qué esperar de este foro? Este año, el Foro Mundial de Empresarios Indígenas se llevará a cabo en Albuquerque, Nuevo México, del 28 al 30 de octubre. Algunos de los temas que cubriremos serán el ingenio económico, el impacto de la inteligencia artificial, las inversiones en los negocios indígenas globales, los jóvenes y las mujeres indígenas en los negocios, algunos casos de éxitos que tienen y la experiencia real de remodelar la economía y los desafíos y crear prosperidad para los pueblos indígenas. Y esas son historias de la vida real de empresas indígenas que se presentarán y también buscarán una manera de interactuar entre sí. Excelente. Ahí esperamos vernos, Rosa, en el 15º Foro Mundial de Empresarios Indígenas en Albuquerque, Nuevo México. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestro programa sobre el 15º Foro Mundial de Empresarios Indígenas y la Red Global de Empresarios Indígenas. Continuamos con inversión y desarrollo y el programa Red Mundial de Empresarios Indígenas y 15º Foro Mundial de Empresarios Indígenas 2024. María, ¿qué puedes contarnos acerca de los planes de implementación de la Red Mundial de Empresarios Indígenas en otros países y sus planes para expandirlos? Bueno, actualmente los países aún somos un grupo pequeño y nuestro plan es poder consolidar la organización de 90 países con 190 países con población indígena.
Por lo tanto, parte de nuestros planes a futuro es consolidar esa red mundial con la presencia en los diferentes países y en el caso de América Latina, pues consolidar los países con los que ya tenemos capítulos país, expander el modelo que tenemos en Guatemala, pero también es importante fortalecer nuestro programa de empoderamiento económico de las mujeres, puesto que en las mujeres es donde recae las peores condiciones y las brechas existentes en materia económica. Y por el otro lado, también desarrollar el intercambio comercial entre los mismos empresarios y consolidar puntos de venta o mecanismos de venta, intercambio comercial en cada uno de los países donde tenemos presencia, sean estos puntos de venta físicos o virtuales. Y por el otro lado, consolidar el modelo financiero para seguir apoyando emprendimientos y empresas indígenas en los diferentes países donde tenemos presencia. Qué interesante ir ampliando esta red a nivel mundial y qué importante también fortalecer a las mujeres en su desarrollo y en este caso su desarrollo económico y su desarrollo integral. Rosa, ¿qué planes tienen ustedes de trabajar el Foro Mundial de Empresarios Indígenas con la red global de empresarios indígenas y a través del ILDI y ese trabajo en conjunto que tú diriges como presidenta del Foro Mundial y María como presidenta de la Red Mundial de Empresarios Indígenas? Siempre queremos brindar ese espacio para que los delegados vengan y conozcan a otros pueblos indígenas de todo el mundo, personas con mentalidad empresarial que quieran crear prosperidad para nuestras comunidades y crear oportunidades. Así que, por supuesto, queremos expandir la red global de empresarios indígenas para que tengamos capítulos en todos los países. Y creo que María y Luis, ustedes dos trabajando juntos, están trabajando en un plan para aumentar América Latina y Sudamérica, lo cual creo que es fantástico. Ya saben, creo que cuantas más personas indígenas puedan trabajar juntos, eso nos ayudará y todos creceremos y todos prosperaremos si todos trabajamos juntos. Así que es realmente mi objetivo, simplemente brindar ese espacio para que las personas se reúnan y crean oportunidades, no solo para sus propios negocios, sino también para otros negocios indígenas. Gracias, Rosa, por ese trabajo en equipo que tú propones y que también tu propuesta nos lleva a trabajar de la mano, a tener esa integración y trabajar en equipo, no solo en América Latina, sino que en todo el mundo, porque eso nos va a dar mejores resultados. Yo estoy convencido de que eso va a ser así, definitivamente. María, ¿por qué es importante trabajar por el desarrollo de los pueblos indígenas en Guatemala y en todo el mundo? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, para nosotros impulsar el emprendimiento y la empresarialidad es muy importante. Si no es tal vez la única solución, consideramos que es la principal solución para ir erradicando la pobreza y la pobreza extrema en comunidades indígenas. Y en ese sentido, no solamente es importante porque estamos reconociendo la capacidad de los pueblos indígenas a contribuir al desarrollo de los diferentes países, sino también estamos propiciando la generación de empleo y de ingresos, lo cual permite justamente transformar las vidas a través de los negocios, propiciando así emprendimientos, propiciando la creación de productos y servicios desde las comunidades indígenas y poniéndolo a un mercado global. Pero también es muy importante porque en poblaciones indígenas, por lo menos en los territorios donde habitan pueblos indígenas, se ha conservado de mejor manera la biodiversidad y por lo otro lado,
hay la capacidad, pero también tenemos que pelear mucho en que ese mercado global entienda las técnicas y formas de producción desde las comunidades indígenas. Y el desarrollo económico, el desarrollo indígena nos va a empujar a desarrollar la plenitud de vida, lo que para otros pueblos significa el desarrollo y el desarrollo sostenible. Definitivamente, María, coincidimos y que es muy importante tomar en cuenta a los pueblos indígenas para el desarrollo de cada uno de los países. Rosa, ¿cómo las personas que están viendo este programa y en todo el mundo podrían participar en el Foro Mundial de Empresarios Indígenas 2024 en Albuquerque, Nuevo México? La primera forma es convertirse en delegado y registrarse en línea. Puedes registrarte en www.widf.ca o también puede presentarse una solicitud para ser orador y el comité de planificación las revisa. Otra forma es disfrutar el foro en su propio sofá en casa y verlo en vivo desde Facebook. Somos bastante abiertos y lo vemos desde casa, ya que no tiene ningún costo. Solo tenemos que registrarnos. Esas son las formas en las que puedes participar. Por supuesto, nos encantaría que la gente viniera, asistiera y lo experimentara. Gracias, Rosa. Estoy seguro que miles de personas van a estar entrando a esta página que usted indicó para poder participar, asistir o informarse acerca del 15º Foro Mundial de Empresarios Indígenas en Albuquerque, Nuevo México. María, ¿cuáles son los resultados que se han logrado acerca de la Red Global de Empresarios Indígenas en el capítulo Guatemala y ya a nivel internacional para que nuestras audiencias en distintos países decidan participar en este 15º Foro Mundial de Empresarios Indígenas y que también decidan ser miembros de la Red Mundial de Empresarios Indígenas? Muchas gracias, Luis. Pues en Guatemala creo que uno de los avances más importantes que hemos tenido es la creación del modelo de desarrollo territorial en comunidades indígenas, pero además de este proceso está acompañado de crear algunos modelos que nos han permitido poder desarrollar nuestras acciones, como la Escuela Maya de Negocios, que ha atendido hasta el momento más de 4.500 empresas o empresarios indígenas, quienes han desarrollado su modelo de negocio, sus planes de negocios y han permitido de salir de una etapa inicial al crecimiento de sus empresas hasta la expansión o exportación de productos y servicios. Por el otro lado, tenemos centros mayas de negocio que no solamente funciona aquí en Guatemala, sino hemos tenido ya la oportunidad de tener el centro de negocios en Chile. También hemos conocido, intercambiado experiencias con el centro de negocios en Canadá. Por el otro lado, el intercambio de experiencias. Hemos tenido la oportunidad no solamente de crear políticas de desarrollo económico local en comunidades indígenas como Totonicapán, en donde han participado diversos actores, autoridades locales, instancias diferentes, pero también gobierno central, con quienes hemos construido estas políticas que van a activar la economía local. Pero además de ello, a nivel de la red mundial, hemos participado en el proceso de construcción de los objetivos de desarrollo sostenible, hemos participado en foros de diferentes temáticas para aportar la visión de los pueblos indígenas y por sobre todo el aprendizaje en conocer cómo realizan sus acciones empresas indígenas de otros países del mundo con la experiencia de Guatemala y cómo juntos podemos ir creciendo poco a poco. Así que Guatemala ha tenido esa grata experiencia y buscamos expandir pues este modelo
a otros países ya fortalecido con las experiencias mismas que ellos han ejecutado en sus países diversos. Gracias, María. Estoy seguro que esos resultados que has indicado, trabajando en equipo con el ILDI y con el Foro Mundial de Empresarios Indígenas, después del 15º Foro Mundial que será en Albuquerque, Nuevo México, en octubre de 2024, va a crecer muchísimo más esta red de empresarios indígenas a nivel mundial. Rosa, si yo como empresario, como empresa, quiero participar, quiero ser patrocinador, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué opciones hay para las empresas para ser patrocinadoras de este 15º Foro Mundial de Empresarios Indígenas en Albuquerque, Nuevo México? Una de las cosas en las que las empresas no piensan cuando invierten en algunas economías es que lo interesante es que los indígenas controlan muchos de los recursos naturales y recién están comenzando a involucrarse más, especialmente en América del Norte y América del Sur también. Vemos por la experiencia en Nueva Zelanda y Australia que hay muchas oportunidades de inversión y también existe la forma en que se pueden crear oportunidades para sus propios negocios. Este es el lugar para estar. Gracias, Rosa. Estoy seguro que después de ver este programa, muchas empresas se van a convertir en patrocinadores de este Foro Mundial de Empresarios Indígenas en Albuquerque, Nuevo México. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo y nuestro programa sobre el 15º Foro Mundial de Empresarios Indígenas y la Red Mundial de Empresarios Indígenas. Rosa, yo sé que usted ha estado viajando en todo el mundo. ¿Qué es lo que más le ha impresionado y le ha gustado de el involucramiento de los pueblos indígenas para su desarrollo? Bueno, nada me sorprende más. Una de las cosas que me di cuenta es que los pueblos indígenas, no importa si son de Guatemala o de Australia, Nueva Zelanda o Papúa Nueva Guinea, todos tenemos los mismos problemas. Todos hemos participado poco en la economía, en la medida en que lo necesitamos. Tenemos los desafíos. Tenemos los desafíos de recursos naturales, en encontrar un balance y la extracción de estos recursos. Así que compartimos esa misma experiencia. Así que lo que me sorprende es que nos esté tomando el tiempo en unirnos y en encontrar una manera de trabajar para recuperar recursos naturales y que la gente sea compensada por eso. Así que creo que en esta es una de las maneras. Comenzar con esa discusión, descubrir de qué manera crear esas oportunidades de negocios para nuestra gente y participar desde el principio. Sí, definitivamente, ser parte del desarrollo, involucrarse y trabajar en equipo con todas las distintas poblaciones cerca del mundo. María, tú vienes de San Juan Comalapa, Chimaltenango, Guatemala, y ahora que ves el mundo de una forma de desarrollo, de inversiones, de empleos, de oportunidades, ¿qué puedes compartir con todo el mundo de los que anhelamos un desarrollo genuino sin distinciones de ninguna naturaleza? Porque Dios nos hizo todos a su imagen y semejanza.
Bueno, yo creo que un elemento importante en mi conocimiento y en mi experiencia y de ver algo muy satisfactorio es cómo los pueblos indígenas en condiciones limitadas, si estamos eh, en estas brechas que les decía de falta de educación, falta de empleo, falta de acceso a financiamiento, o sea, tenemos tantas barreras enfrente y sin embargo, pues todas las empresas desarrollamos nuestras acciones en esas condiciones. Por un lado, la importancia, ¿verdad?, de cómo sería si los gobiernos, si los distintos países buscaran el mejoramiento de esas condiciones para hacer emprendimiento y empresarialidad. Creo que económicamente crecerían todos los países. Y veo ese espíritu emprendedor, ese deseo de cambiar por parte de los emprendedores, y eso es muy importante y creo que eso no lo deberíamos de perder de vista. Primeramente Dios, así será, María. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Rosa, por haber participado en inversión y desarrollo. Tenemos ya 16 años de estar al aire, todas las semanas, más de 850 programas al aire. Así que estamos para servir y apoyar el desarrollo de todos los pueblos y en este caso de los pueblos indígenas. Nos vemos Thank en you, Albuquerque, Maria. Nuevo México. Hasta luego. Thank Gracias. you. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno